tenemos aquí ya con nosotros a Alejandra Vivanco. Ella es ex subcontralora. ¿Cómo ha estado, Alejandra? Gracias por estar con nosotros. Le saluda Omar Jaén. Doctora, a ver, el país sigue todavía con la quijada por acá, al irnos enterando de las novedades de estos casos. Más de 120 millones, anticipos millonarios, unos cobros por parte del Estado de apenas 7 millones. La cosa es muy grande y muy preocupante. Ahora, usted supongo que ya ha podido revisar lo que ha sido el informe de Contraloría. ¿Le parece adecuado? ¿Le parece metodológicamente bien hecho? ¿Están quienes deberían estar ahí? Buenas tardes, Omar. Para mí es un gusto estar aquí y atender su invitación. Es muy importante estos espacios de opinión porque generan un debate, una discusión respecto de la actividad de control que realiza la Contraloría General del Estado. Y eso es lo que creo que ha fallado a lo largo del tiempo. Por eso vivimos lo que vivimos en el tiempo de Polit y Celi y todo lo que ha pasado en el país. Estos espacios generan y enriquecen el tema de la discusión del trabajo de la Contraloría. Yo voy a ser enfática en señalar, lo dije en noviembre del año pasado en algunas entrevistas que di en medios aquí en la capital, estos contratos, varios contratos que se realizaron a propósito de la declaratoria de emergencia del exministro de Energía en abril del 2024, que fue modificada en junio, exactamente el 6 de junio del 2024, pocos días antes de que se firmen los contratos hoy analizados. Nacen de una misma vertiente, la declaratoria de emergencia del Ministerio de Energía. Entonces, partiendo de eso, podemos concluir que estas contrataciones eran contrataciones corporativas, eran una compra consolidada, Omar. Al ser una compra consolidada, el Ministerio de Energía tenía que hacerlo por su parte de una forma uniforme, digámoslo así, ¿sí? Voy a contratar generadores, barcazas, soluciones eléctricas, todo lo que señala el acuerdo ministerial expedido por el exministro Luque. ¿Por qué? En este acuerdo se declara la emergencia y se dispone la contratación de varias soluciones. Posteriormente, en junio, se modifica ese acuerdo y ese acuerdo abarca también arrendamiento de energía, ¿no? Le hacen ese alcance en junio del 2024 para el tema de arrendamiento. Entonces, al ser una compra consolidada, debió haberse realizado por parte del Ministerio de Energía, verificando siempre que estas contrataciones no hayan estado incluidas en el PAC para saber si se podrían hacer por emergencia o no se podían hacer por emergencia. El PAC es la planificación anual de contrataciones para quienes no están inmersos en el sector público, para que nos entiendan un poquito más. Ahora bien, el ministro Luque declara en emergencia el sector eléctrico, modifica esta declaratoria de emergencia en junio, como señalo, y SELEC, específicamente en los contratos con Progen y Austral, comienza a realizar las actividades necesarias para poder suscribir los contratos que se firman en agosto, como bien dijo el ministro Luque hoy en la mañana en Teleamazonas. Ahora voy a contestar tu pregunta, Omar, que la ciudadanía tiene que entender. El alcance de las acciones de control, el alcance es donde cuando se emiten las órdenes de trabajo, se dice, señor equipo auditor, usted tiene que realizar un análisis de aquí a acá. O sea, las fases del proceso de contratación en este caso y por un periodo determinado de tiempo. En base a esa orden de trabajo que constituye el alcance del examen especial, el equipo de control realiza una planificación de auditoría para poder saber qué es lo que tiene que investigar, analizar, hacer una evaluación de riesgo. Todo este proceso de auditoría está normado por las normas de auditoría gubernamental. Ahora, es importante que el país conozca y quienes generan opinión lo sepa. El alcance de estas acciones de control también comprende la fase preparatoria de estos contratos. ¿Y cuál es la fase preparatoria, Omar? ¿Declaratoria de emergencia? Correcto, la declaratoria de emergencia y las disposiciones que en esa declaratoria se incluyen, ¿no es cierto? Que de ninguna manera, concuerdo con el señor ministro, en esas disposiciones dice cotrante mal, déjense robar o algo así. No, pero es un análisis que el equipo de auditor dentro de su alcance estaba obligado a realizar. Si es que ¿Lo hizo o sí lo hizo? no se evidencian en los exámenes especiales este análisis. Y también en el alcance del examen especial
añade, si bien es cierto, la entidad examinada es SELEC, como lo ha dicho el señor Contralor en su comparecencia en la Asamblea, hay una frase que dice en el alcance abajo, entidades relacionadas. ¿Qué le permite esto al equipo auditor? Notificar con el inicio de la acción de control al Ministerio de Energía para que el Ministerio de Energía explique por qué no hicieron una compra consolidada, una compra corporativa, y lo hicieron y dispusieron que SELEC lo haga. Eso en primer punto. Aquí también hay que tomar en cuenta que dentro de este acuerdo ministerial, el ministro Luque pide asesoría a la Contraloría General del Estado para la revisión de los documentos preparatorios de estos procesos de contratación. Asesoría que de ninguna manera implica un pronunciamiento respecto al control posterior que pueda realizar, pero que sí podría haber advertido que esto era una compra corporativa, por ejemplo, que los montos de la contratación por estos contratos no estaban autorizados para realizarlo, ni la gerencia de SELEC, que según Poder Judicial tenía la capacidad de contratar hasta 20 millones de dólares, y Termo Pichincha y Termo Guayas hasta 2 millones de dólares. Entonces, para ir poniendo las pausas ahí en la línea de tiempo. Luque, no solamente en esta, sino en otras entrevistas, se escuda en decir, mira, yo propuse, pero el que firmó fue otro. Y es más, el propio Contralor en su comparecencia ante la Comisión de Transparencia acusa directamente al ex gerente de SELEC y al de Termo Pichincha, los acusa porque dice, ellos fueron los que firmaron. Yo supongo que, obviamente, una persona cuando firma un documento y ese documento termina en un problema para el Estado, obviamente ese individuo está en problemas, no me queda la menor duda. Pero son los únicos, ahí es la pregunta. Y lo que la ciudadanía se queda con esa sensación de están entregando sacrificios al Dios Contraloría, que son estas personas que a la larga son rango medio. Porque SELEC no es que es un Estado independiente, es una institución que depende del Ministerio del Ramo. Tanto es así, Omar, y añado ahí que el directorio, que es la máxima autoridad de SELEC, está, por el ministro. tiene sus delegados del Ministerio de Energía y tenía sus delegados del Ministerio de Energía hasta este año que el señor presidente emitió otro decreto donde decía que él es el representante. Bueno, pero eso es otro tema. Ahora bien, vamos a analizar lo que ha pasado en el tiempo en la Contraloría, Omar. Y eso es lo verdaderamente importante, ¿no es cierto? No puede haber un control discrecional por parte de la entidad de control. Así como hay jurisprudencia de la Corte Constitucional en temas constitucionales, debería haber un banco de casos y criterios en la Contraloría para que el control sea uniforme. Sí, aquí el alcance, hay que dejarlo claro, el alcance de las órdenes de trabajo y de los exámenes especiales le permitía al equipo auditor analizar la fase preparatoria. Con eso no le quiero decir que el ex ministro Luque es responsable por una responsabilidad civil, pero tenían que analizarlo, tenían que verificarlo, tenían que mostrarle al país un hallazgo donde analicen el por qué emitió la declaratoria de emergencia y las disposiciones, y si estuvo bien o estuvo mal, o si se debía hacer una compra corporativa y una compra consolidada, lo que no ha ocurrido en otros exámenes especiales sonados en el país, donde sí se ha visto que inclusive por decretos presidenciales que obligaban cualquier cosa, y ahí sí resulta que la Contraloría estableció responsabilidades a las máximas autoridades. Entonces, es un control a la carta. Es un control, o sea, depende del momento político, lamentablemente, yo te sanciono o no te sanciono. Entonces, no hay una uniformidad, no hay seguridad jurídica para el servidor público o para el tercero relacionado que contrata con el Estado de saber, a ver, la Contraloría va a culparlo al presidente de la República, al ministro, a la máxima autoridad. Capaz que no, porque acá no lo está culpando. Entonces, deben haber criterios uniformes. La ciudadanía debe comenzar a entender que en estos dos exámenes, pese a que el alcance del examen especial comprendía la fase preparatoria, no se ha realizado el análisis de la fase preparatoria en su generalidad. Simplemente ¿Editado o una omisión obvia, doctora? A ver, yo trabajé 20 años en esa institución, ¿sí? Y los últimos 3 años que estuve ahí, estuve en cargos de nivel jerárquico superior y direcciones. Yo creo que aquí hay varios errores de fondo. Si la intención, como en efecto ha pasado, no era topar al Ministerio de Energía, no se debieron girar órdenes de trabajo con estas fallas.
donde diga entidades relacionadas, donde diga la fase preparatoria, porque yo ya sé que no lo voy a topar al ministro. Pero aquí, al dejar un alcance tan amplio, lo que se puede deducir es que hay negligencia por parte del equipo auditor en el análisis de su examen especial y le deja al país, a quienes generan opinión, muchísimas dudas. Entonces, no podemos estar al vaivén de ahora sí, ahora no. Entonces, eso es lo que está pasando. Dos últimas interrogantes. Una, ¿por qué? A ver, es normal que haya un sigilo con un informe de Contraloría, ¿no? ¿Verdad? Porque sí, no, sí me parece raro. En otros casos, en el pasado hemos visto desde la primera letra hasta el último punto y coma de los informes de Contraloría. Se han hecho extensos reportajes y hoy ni siquiera se saben los nombres de los implicados dentro del propio informe. Ahora, la pregunta es, ¿siempre debió ser así o este es un caso excepcional? A ver, el informe de examen especial, el informe general, debe publicarse en la web. Ahora se publicó unos días, luego se lo borró, luego se lo volvió a poner. O sea, no sé si se lo borró, es la palabra, pero ya no lo podíamos ver los comunes. Ocultó, digamos. Se ocultó para la vista Dentro de la página, dentro de la página. La página web de la Contraloría. Ok, el informe de examen especial es la base para predeterminar, o sea, para emitir las glosas y las sanciones administrativas. Es decir, me parece un desacierto de la máxima autoridad de la Contraloría ir a decir que se van a recuperar dineros a través de las glosas o de los títulos de crédito, porque todavía este examen tiene que sufrir una fase de ejecución administrativa donde la propia Contraloría tendrá que analizar los documentos de cargo y de descargo para poder determinar y dejar en firme esa responsabilidad. Entonces, ir a decir el uno es responsable o el otro es incorrecto porque todavía estamos en una fase de ejecución administrativa. Respecto del indicio de responsabilidad penal, que es un examen especial aparte, este siempre ha sido reservado porque se envía directamente a la Fiscalía y constituye un elemento de prueba para que la Fiscalía General del Estado, no es vinculante. Si la Contraloría dijo que son 20, 24, 19 los que tienen el indicio, la Fiscalía puede extender ese campo de investigados, como en efecto ha sucedido, porque ha emitido una providencia donde pone en calidad de investigados a tal o cual funcionario. O puede... pero le quita peso a Fiscalía, ¿no? No es lo mismo que a Fiscalía le llega un informe en donde dice A, B y C tuvieron responsabilidad, a que te llegue un informe que dice, mira, A tuvo responsabilidad y quizás B y C, pero te la dejo a ti. Como que le quita peso, ¿no? ¿Verdad? Que Contraloría no vaya con todos los nombres completos para que Fiscalía diga, bueno, vamos a abrir una investigación para ver cuán cierto es esto, ¿no? Ok, el informe de indicios de responsabilidad penal no es vinculante, me ratifico. Ha habido muchos casos, como voy a hablar de del Comité de Reconstrucción de Manabí, donde la Contraloría determinó indicios de responsabilidad al más alto nivel y a los miembros del comité, y sin embargo la Fiscalía decidió no formular cargos a todos los miembros del comité, sino específicamente al expresidente Glass como presidente del Comité de Reconstrucción y al secretario del Comité de Reconstrucción, el señor Bernal. Es decir, la Fiscalía, dentro del examen especial que presentó la Contraloría, dijo estos sí y estos no. Entonces, no es vinculante para las responsabilidades penales. Lo que ha quedado claro al país, le ha quedado claro con esta comparecencia del Contralor, es que responsabilidades administrativas y civiles, el señor exministro Luque o los ministros que hayan pasado, no van a ser responsabilizados. Eso ha quedado claro y se advierte de los hallazgos del examen especial. Por eso es importante que ustedes como periodistas, sin estas declaraciones, lo hubieran podido determinar, porque es muy fácil determinarlo. Dentro del hallazgo se menciona, nunca notificaron al Ministerio de Energía, nunca le comunicaron resultados al Ministerio de Energía, nunca le solicitaron información. Eso te hace deducir que no se cumplió un debido proceso dentro del examen especial que permita poder responsabilizar a un ministro en este caso. Entonces, es importante estos espacios de debate porque se llegan a concluir estas cosas. Es acertada las opiniones del Contralor porque puede ser que el día de mañana el gerente de SELEC desvirtúe
esas responsabilidades, sea en la fase de ejecución ante la propia Contraloría o ante el contencioso administrativo, y sin embargo el Contralor ya salió a decir que iban a cobrar. Sí. Eso, Claro. eso no Hay un corresponde. adelantamiento. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por Estoy explicarnos estos temas que, insisto, no los manejamos en el día a día, pero que son fundamentales. Le agradecemos, doctora.